Hola, bueno, mi nombre es Adriana Sánchez Gama, soy doctorante de la Universidad de la Red IBAES y bueno, de la materia de evaluación curricular, pues voy a hablar de un tema un poquito controversial, que es el uso de las redes sociales, aplicaciones móviles y el Internet en educación. Y bueno, precisamente para analizar ese tema lo vamos a hacer de esta manera. Uno, hablando sobre el uso de las redes sociales. Dos, hablando sobre el uso de las aplicaciones, obviamente todo en cuestiones de educación. Y tres, precisamente aplicables en el uso del Internet en cuestiones de educación también. Y bueno, tenemos que hablar de dónde inicia esta parte de todo esto que tiene que ver con las tecnologías. Y bueno, la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, que hoy en día, bueno, desde hace mucho tiempo hablamos de las TICs, precisamente como parte radical de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, migrando de un modelo tradicional, ¿sí? En donde está centrado en el docente, a un modelo conectivista, precisamente, que tiene que ver con esta parte de ubicuo, ¿sí? En donde se dan de muchas formas. Igual Clifford hace una frase en donde nos dice que la tecnología no reemplazará a los maestros, pero los maestros que no usan la tecnología sí serán reemplazados, ¿no? Y bueno, el objetivo de esta investigación es analizar un poquito a detalle en cuestiones pedagógicas, las redes sociales, la aplicación de esta, y que veamos precisamente todo esto como un, una herramienta para establecer ese aprendizaje significativo. Y bueno, sin más preámbulo, entramos en esta parte del uso de las redes sociales en educación. Kaplan y Hanley en el 2010 definen que es como un grupo de aplicaciones basadas en Internet con fundamentos ideológicos y tecnológicos que permiten la creación e intercambio de contenidos, ¿sí? Que eso nos permite en una clasificación, en la clasificación de herramientas de comunicación, que es como el Facebook, el WhatsApp, entre otras, el entorno como entorno de aprendizaje, en donde hay Cobo y Moret en el 2011 hablan de que las redes sociales fomentan un aprendizaje invisible y que ocurre en estos espacios informales, precisamente hablando del siglo XXI. Y también la tercera clasificación como una fuente de información. Hoy todo el mundo pues hablamos, queremos algo, saber de algo, pues vamos a YouTube. Y también una plataforma que se ha vuelto muy ad hoc es el TikTok, ¿no? De las más comunes. Bueno, ¿qué podemos? Ventajas muchas, el desarrollo de competencias digitales, el aprendizaje colaborativo, desventajas, distractores para aquellos chicos o para aquellas personas que, que pues tienen alguna condición que pudiera, lejos de beneficiar, ser un distractor más. Dos, la desinformación, porque sabemos que en esas plataformas pues hay mucha información muy buena que pudieran ocupar, pero también hay información que no es fiable, ¿no? Y bueno, también pues entrar en este dilema de los ciberacosos, ciberbullying y de muchas cosas que pudieran entrar también sí, ¿no? Como parte de una desventaja. No quiere decir que sean, digamos, que estén mal o que estén bien, simplemente lo vamos a abordar como una pequeña desventaja en cualquier. Y bueno, hablando del uso de las aplicaciones móviles, hoy sabemos que hay muchísimas aplicaciones móviles que nos sirven para trabajar con nuestros alumnos de acuerdo a las diferentes edades. Presky habla sobre el concepto de que somos nativos digitales, al señalar que vivimos, ¿no?, en una sociedad en donde los estudiantes ya, sí, hoy quienes hemos escuchado, ya los niños nacen con un celular en la mano, ¿no? Es muy común escucharlo así,
precisamente porque, bueno, empezó desde la era de los videojuegos, empezaba esta parte del internet y bueno, por eso lo maneja desde el 2001 de esa manera. Aquí, al hablar de las aplicaciones, de las apps, sí, hay muchas, por ejemplo, la de Learning, que es el aprendizaje móvil, y bueno, las clasifican también de tres formas. Unas, esas plataformas de gestión como el Classroom, el Moodle, ¿sí? Por así decirlas, de algunas. De creación, pues sobre todo hablamos del Canva, que es mucho más, el más viable, el que más ocupamos, el Geniality, ¿no? Y de gamificación, por ejemplo, una que utilizamos mucho es el Kahoot, más cuando queremos abordar cosas de evaluación y que queremos hacerle pequeños test a nuestros alumnos. El Duolingo también es parte de ese aprendizaje por medio del juego, pero significativo, ¿no? Y bueno, hablamos de que esta gamificación pues aumenta esa motivación intrínseca y mejora la retención, ¿sí? Del conocimiento hasta de un 40%. Esto nos lo dice CAPS en el 2012. También, bueno, ya pasando a la tercera parte, que es el uso del Internet dentro de la educación, pues si hablamos del Internet, dice que es base de la educación hoy en el 2020, en el siglo XXI, ¿no? Y que su aprendizaje pues es basado en el conectivismo, ¿sí? Que ya habíamos hablado. Siemens habla en el 2004 y explica que precisamente el conectivismo es un proceso que ocurre en entornos difusos, elementos centrales cambiantes que no están por completo bajo el control del individuo, ¿no? Sí, muchas de estas, hablando de Internet, pues sí hay muchas cosas, hay cosas que a veces que podemos encontrar muy buenas para trabajar, pero siempre hay que ir buscando y dándole el rumbo a nuestros alumnos que a veces pierden un poquito y ustedes saben que al estar en una aplicación vienen otras y que eso hablábamos hace un momento de como distractores para ellos, ¿no? Y que dejo de seguir buscando información, pues se puede ligar a otras plataformas más. Y que puede también dice Cabero en el 2015 que el Internet no solo es una herramienta, sino es parte ya de nuestro entorno, en donde ocurre un aprendizaje, hay una socialización y hay una construcción de ese conocimiento. Y bueno, también parte de la UNESCO en el 2021 establece que el acceso al Internet hoy en día es fundamental para garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, ¿sí? Pues ustedes saben que estuvimos en una pandemia y para el utilizar el Internet fue fundamental el poder hacerlo. No es único, porque sí se pudieron haber hecho de otras formas en los lugares en donde no hay accesibilidad, que eso también es una desventaja en cuestiones de Internet. Podemos programar a lo mejor una buena clase, pero si no hay una red muy buena también eso nos puede, es una gran desventaja, ¿no? Que podemos tener en eso. Y bueno, muchos modelos hoy en día están fundamentados en esta parte del uso de las redes, de las apps y de aplicaciones en Internet, como es el aula invertida o el Flip Classroom, como lo conocemos también ya hoy en día. Y bueno, como parte de esta conclusión a este tema, podemos decir que las redes sociales y las aplicaciones del Internet no deben de usarse de forma instrumental, sino pedagógica. Y que esa eficacia va a depender precisamente, como le decíamos, del rumbo, del diseño que nosotros podamos darle como docentes, pero también, ojo, también los padres poder asesorar, ¿sí? Y supervisar el tiempo en el que nuestros chicos utilizan las aplicaciones, el Internet y esas redes sociales, ¿no? Saber también cuáles son, en qué momentos pueden utilizarlos nuestros chicos
esta parte de esta red. Y bueno, no perder de vista que el objetivo del uso de estas redes sociales, de las aplicaciones y de Internet, pues es para potencializar precisamente habilidades digitales, tener una participación más activa con aquellos chicos que a veces no podemos trabajar de manera presencial o de manera directa, por así decirlo, y también que buscar que ese aprendizaje sea continuo en contextos educativos, ¿sí? Hoy en día sabemos que esta era digital no solamente se maneja en el sistema educativo, también en el sistema administrativo, también en el sistema de salud. Hay muchas cosas que ya se están volviendo digitales hoy en día y por eso es importante que como docentes podamos darle estructura y la base a nuestros alumnos en las diferentes etapas de la vida para poder ir identificando cuáles son esas redes de apoyo en las que ellos pueden ir teniendo, cuáles son las aplicaciones que pueden ir descubriendo, trabajando. Hoy en día tenemos precisamente también un instrumento muy importante como es el DUA y el cual nos abre el panorama de muchas plataformas digitales que si nosotros analizamos, y es importante lo que decía Clifford en un principio, el hecho de que como docentes, como padres de familia, estemos informados, tenemos una responsabilidad enorme para poder ir conduciendo ese aprendizaje, pero también ir informando al padre de familia. La, la, los riesgos que pueden tener el no poder supervisar en sus casas el uso, la manera, el cómo y el dónde y para qué van a abordar cada una de ellas. La supervisión hoy en día es indispensable, tanto en las aulas como en casa, pero todo esto debe de existir si tenemos una buena coordinación, una buena comunicación, un buen enfoque en nuestros contextos educativos y sobre todo poder informar a nuestros alumnos sobre lo maravilloso que podemos encontrar en las redes siempre y cuando sea en cuestiones educativas. Y bueno, creo que esto va a dar mucho de qué hablar. Es un tema muy controversial, es un tema muy bueno que podemos encontrar una infinidad de referencias para poder abordarlos. Sí hay muchas revistas hoy en día y más que lo estamos abordando aquí en México. Y bueno, por eso la insistencia en poder abordarlo en esta plataforma precisamente para poder llegar a más personas. Yo creo que me quedé muy corta en estas cuestiones pero aquí lo importante es poder engrandecer esta parte o esta pequeña información que yo les compartí. Y si ustedes me pueden seguir dando elementos para poder seguir trabajando en mi comunidad de aprendizaje y poder manifestar la importancia del buen uso y de las ventajas que puede tener el utilizar las redes sociales y el internet en las aulas, sería excelente. Ese es uno de los objetivos de poder estar trabajando de esta manera. De mi parte es todo, me despido. Muchísimas gracias por esta oportunidad y hasta luego, chao.